Bien, menos mal que adoramos a un Dios vivo, ¿verdad? A través de la escritura dice living God, Dios vivo. ¿Y se han preguntado algún día por qué? Porque todos los dioses que el hombre se ha creado son dioses que no oyen, que no miran, que no hablan, ¿verdad? Porque el mismo hombre ha creado sus propios dioses, ¿verdad? No precisamente es una imagen, sino, qué sé yo, puede ser algún artículo, algo material, ¿verdad? Así es que hemos venido a adorar al Dios vivo. Ese Dios que cambió la vida de Saulo de Tarso. ¿Saben quién es Saulo de Tarso? Pablo. ¿Y cuánto nos hemos identificado con Saulo de Tarso? Levantemos la mano. Honestamente, ¿cuántos hemos sido Saulos? Que hacíamos y rituales y hacíamos lo que hacíamos, pero queríamos ganarnos el favor de Dios sin Jesucristo. Y muchos nos identificamos, ¿eh? Yo vengo de una iglesia pues extremadamente legalista. Tienes que hacer esto. Si no haces esto, no tienes la salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias, también nuestras Biblias. Claro, las iglesias también tienen que estar abiertas, ¿verdad? Pero quiero darle la bienvenida a todos. Jorge, Araí, wow, es una gran bendición tenerlos aquí, ¿verdad? Jamie, tu mami, de verdad es un honor tenerlos aquí. Gracias a Dios que pues vinieron a saludarnos y pues a Jorge, Anaí, que ya tenía semanas que no los miramos, pero de verdad que Dios bendiga sus vidas. Gracias. Los extrañábamos. Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra de Dios. Hermana Martita, de verdad, gracias a Dios, ¿verdad? Porque usted ahora aquí puede dar testimonio que Dios es grande, ¿verdad? Amén. Me acuerdo cuando Pedro dijo, ¿se acuerdan cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Jesucristo le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida. Y eso es lo que quiere nuestra alma, palabra de Dios. Yo les puedo ser el mejor predicador, el mejor orador, pero si no predico la palabra de Dios, no pasa nada en tu alma. No pasa nada. Te vas admirado, sí, admirando, wow, qué bien habló. Pero nosotros queremos palabra de Dios. Así es que si gustan abrir sus Biblias, en Gálatas seguimos a través de Gálatas. Créanme que sí les aconsejo que lean, ¿verdad? Que lean la carta de los Gálatas. Es algo que es vital, hermanos. Es vital. Estamos en tiempos graves, en tiempos malos. Pero ¿saben a dónde está el peligro más grande que un cristiano puede pasar? En la iglesia. No allá afuera. Aquí. Porque si yo no les predico la escritura, la palabra de Dios, y yo predico mi filosofía, lo que yo creo, eso es grave, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. Nada más es una pequeña introducción, pero vamos a hacer una corta oración. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle a Dios que Dios nos llene de su Espíritu Santo, que Dios ponga en nuestro corazón, de verdad, el deseo de escuchar la palabra de Dios. Que todos estemos atentos a lo que dice Dios por medio de su palabra, por medio de estos varones inspirados por Dios. Es que, si gustan, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, te damos gracias por este gran privilegio que nos has dado, Padre, de venir libremente y darte honra y gloria, entonar estas hermosas alabanzas, Padre. Pero ha llegado el momento de callar, ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Queremos pedirte que nos unjas con tu Santo Espíritu. Y honestamente, Padre, quizás no venimos con ese deseo, venimos cansados, venimos con una lista tan grande en la mente que obstaculiza escuchar tu palabra. Pero por favor, Padre, úngenos con tu Santo Espíritu, que nos inspire y que nos motive
que nos dé ese gozo, esa alegría de escuchar tu palabra. Así es que queremos pedirte que bendigas tu palabra, Padre eterno, y que cada uno de los que salgamos aquí salgamos bien fortalecidos, bien llenos de tu palabra, porque nada nos va a poder mover, a no ser que tengamos tu palabra bien cimentada en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que, Padre eterno, lo rogamos y lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, así es que vamos a abrir, hermanos, Gálatas capítulo 2 del verso 1 al 10. Si se acuerdan, en el capítulo 1, prácticamente yo pudiera considerar que esta es la segunda parte de la advertencia que Pablo le está haciendo a la iglesia de Galacia, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer capítulo? ¿Se acuerdan del evangelio adulterado? Que les digo, tengan cuidado con esos falsos mensajes, falsos evangelios. ¿Ok? Así es que vamos a leer rapidito. Voy a hacer no corta, sino un poquito larga, quizá la introducción, para que podamos entender el contexto de lo que vamos a leer. Decía un pastor, es importante profundizarse en la exégesis del verso, de cada palabra que está aquí en la escritura. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, porque como dijo alguien, no hagamos del texto un pretexto, ¿no? No vamos a aplicar esto conforme a lo que yo creo, no, lo que dice la escritura. Así es que les recomiendo que en casa unos 10 minutitos, 15 minutos, meditar en la escritura. Agarras un diccionario bíblico, una buena Biblia de estudio, y créanme que eso nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Bien, así es que fíjense lo que dice. No lo vamos a leer todavía, voy a hacer una corta introducción. Necesito acomodar bien esto para que el micrófono quede en medio. Eso, ahí estamos. Bien, una corta introducción que quiero hacer para poder entender el contexto de lo que vamos a ver. Bien, tragedia en la iglesia, y creo que cada uno de nosotros hemos sido testigo de ello. ¿Ok? Tragedia. Un cristiano puede recibir más daño en la iglesia que fuera de la iglesia. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Todos hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Bien, inciso A. Falsos evangelios aliados a falsos hermanos, evangelios adulterados, a hombres charlatanes. Ok, es una buena, en inglés se dice, es un good match. Es una buena combinación, ¿verdad? Falso evangelio, falsos maestros, falsos predicadores, es una buena combinación, ¿verdad? Bien. Distorsionan el verdadero evangelio de Jesucristo. Muchas veces vemos el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, pero realmente lo correcto es el evangelio de Cristo. Eso es lo que los apóstoles, hermanos, en el primer siglo se empieza a predicar. Pablo también, y lo vamos a ver cómo reconoce que ese mismo evangelio que los apóstoles predican es el mismo evangelio que Pablo está predicando, ¿verdad? Así es que vamos a poner bien atención. El razonamiento humano versus la revelación de Dios. Y voy a dar una corta lista, fíjense muy bien. Son casi 10 puntos importantes que quiero leerles para que podamos entender el contexto de esta escritura. Por ejemplo, el próximo es la ley de Moisés, no la ley moral de Dios. Quiero hacer un paréntesis ahí. La ley de Moisés versus la gracia, las obras versus la fe, la maldición de la muerte versus la bendición de la vida, la condenación versus la exoneración, siervos en esclavitud versus hijos en libertad. Libertad, cuando se dice libertad, en Jesucristo, porque Él es el libertador que nos saca de la esclavitud, de la religiosidad y del pecado. Bien, derrota versus victoria,
El antiguo pacto versus el nuevo pacto. Vivir en la carne versus vivir en el Espíritu. Ahora, vamos a leer, hermanos, vamos a empezar los dos primeros versos. Y creo que lo vamos a ir leyendo poco a poco para que vayamos entendiendo el contexto. Esto nos va a ayudar, hermanos, lo que es la diferencia entre aquellos hombres que se filtraron en la iglesia de Galacia con estas intenciones. No se nos olvide, hermanos, que a Pablo, a él se le fue revelado el Evangelio de Dios. Estamos hablando que Saulo de Tarso no era cualquier persona, hermano. Era una persona dotada, tenía una, ¿cómo se podría decir? Una capacidad de sabiduría que era de admirar, hermanos. Si vemos a través de la carta de los Hechos, podemos ver en la historia prácticamente quién era Saulo de Tarso. Fariseo de fariseos, judío, romano, ¿verdad? Con la ciudadanía romana. Así es que prácticamente Saulo de Tarso pertenecía a la Suprema Corte de Justicia de Israel, el Sanedrín. ¿Ok? Tengamos eso en mente, hermanos. Es decir, y él mismo dice, ¿verdad?, que por el celo de la ley, es decir, guardar todo por completo, y son arriba de 300 y algo de preceptos, de leyes, que él trataba de guardar. Prácticamente le faltaba un porcentaje muy poco para que él obtuviera la salvación, conforme a lo que él, a su intelecto, ¿verdad?, de lo que él sabía. Pero llega a reconocer que todo eso era absolutamente cero. Jesucristo se le revela y le revela el verdadero mensaje de salvación, el Evangelio. ¿Ven que Evangelio significa las buenas noticias? Le da la buena noticia, ¿ok? Bien, vamos a seguir. Quiero leer mi última nota. Inciso B. En nuestros días la iglesia ha estado expuesta a hombres que se han infiltrado, ¿verdad?, en la iglesia, en general, en la comunidad cristiana, usando a la iglesia como medio de lucro. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Dice, para saciar su necedad y soberbia, fama. Quieren toda la gloria en lugar de dar gloria al Redentor. Llenos de altanería, vanagloria supuestamente de conocimiento, logrando convencer a débiles en la fe, predicándoles un legalismo extremo o un libertinaje descarado lleno de cinismo, considerando insuficiente la obra de Cristo para salvación. Y vamos a ser honestos, levantemos la mano, nosotros hemos sido testigos de ello. Eso ha pasado en iglesias. Por eso Pablo, hermanos, créanme que él, de verdad, es prácticamente, cuando hace la carta a Galacia, está exponiendo lo que, el peligro en lo que ellos van a enfrentar. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y bueno, la iglesia primitiva del primer siglo no fue la excepción. Es decir, que lo que estamos viendo ahorita, que ese peligro en el que está la iglesia, no es ajeno de lo que pasó en la iglesia primitiva, porque ellos también lo enfrentaron, y lo vamos a ver. Aclaración también, hermanos, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, fue de judíos cristianos. Ahí también tenemos que tener esto en mente, ¿ok? Miren, les voy a dar un ejemplo. Un familiar, una vez que le trataba de compartir el evangelio, ¿saben qué me dijo? Yo nací de esta denominación y así me voy a morir.
No quiero dar el título para no ofender a nadie, pero así fue. Él fue tajante y claro. No me interesa tu evangelio, no quiero saber nada, yo nací así, lo heredé de mis abuelos, de mis padres, y así voy a morir. Incluso un compañero de trabajo dijo lo mismo, ese asiático señor. Le dije, ¿tú has conocido a Jesucristo? He escuchado, dice, pero yo creo que, bueno, es un título, es alguien famoso. ¿Y saben qué me dijo? Yo nací budista y budista me voy a morir. Bueno, cuando la iglesia, hermanos, los judíos aceptan el cristianismo, ¿ok? No querían desprenderse de ese estilo de religiosidad en lo que ellos estaban fundados. Ese fue un desafío que enfrentó Pablo, siervo de Jesucristo. Y aquí, hermanos, vamos a empezar a leer, hermanos. Fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, después pasado 14 años, esos 14 años pudiera ser desde la conversión, cuando era Saulo de Tarso, pasa a ser Pablo, de ahí, pum, corre el tiempo, parece ser, conforme los eruditos, estudiosos dicen que pasaron 14 años. Bien, pero fíjense lo que hace Pablo. Vamos a poner atención. Dice, subió otra vez ¿a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, donde estaba la sede, ¿verdad? Están ahora sí que las columnas de la iglesia, que eran los apóstoles, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, sube a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y a quién creen que lleva? Lleva a Bernabé. Este es un hombre piadoso, y créanme que me imagino que era un excelente equipo para Pablo. Y aquí lo podemos ver en la iglesia, de verdad. Si estamos en el ministerio y tenemos a alguien que de verdad tiene estas cualidades, ¿verdad? Piadoso, hospitalario, es un buen equipo, ¿verdad? Es lo mismo que Pablo. Pablo conocía muy bien a Bernabé. Bueno, Bernabé era un levita, o sea que era un judío de judíos, Bernabé. Pero, ¿saben a quién lleva? Lleva a Tito. Bien, ¿quién era Tito? Bueno, Tito era un gentil, era un griego. Y no se nos olvide que para los judíos un gentil era como un perro. Sí, así lo trataban. Y creo que ya lo he dicho varias veces. Es decir, que iba caminando un judío o un fariseo y se encontraba con un gentil. ¿Saben qué hacía? Se cruzaba a la otra banqueta, a la otra acera, y escupía. ¿Por qué? Porque ante ellos era algo abominable. Ellos no podían interactuar, no podían negociar con un gentil. ¿Se acuerdan la última predicación que les dije? ¿Saben para ellos quién era el prójimo? Era otro judío. ¿Ok? En pocas palabras, eran extremadamente racistas. Pudiéramos, en palabras más prácticas, ¿verdad? Bien, lleva un levita, lleva un griego, lleva a Bernabé, que es levita, y luego lleva a Tito, que es un griego, un gentil, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice, verso 2, dice, pero subí según una revelación. Aquí es donde está, hermanos, aquí tenemos que poner atención. Pablo lo dice explícitamente, yo subí por una revelación. ¿Revelación de quién? De Dios, de Jesucristo, hermanos. Varón de Dios. ¿Se acuerdan cómo empieza en algunas cartas? Apóstol de quién? De Jesucristo, ¿verdad? No es apóstol ni del Sanedrín, ni de la secta de los saduceos, fariseos, escribas. No. Él exactamente especifica apóstol de Jesucristo. No Saulo de Tarso, sino Pablo, apóstol de Jesucristo. Eso es lo hermoso del Evangelio, hermanos. Ese es el misterio del Evangelio.
Un hombre que persiguió la iglesia, incluso atentó con la vida de los cristianos. Ahora él predica ese evangelio que estos hermanos profesaban. Es decir, él perseguía, pero ahora él fue perseguido por sus propios colegas, por sus propios compatriotas, digamos, los líderes judíos, ¿verdad? Pero había también un problema, hermanos. Créame que Pablo era un hombre paciente, un hombre sabio, un hombre que de verdad es de admirar. Tiene un gran desafío, ¿ok? Se echó de enemigos a los líderes religiosos, pero también no, es decir, los apóstoles, la iglesia, no podían confiar en él, ¿ok? Así es que estaba en un dilema muy grave, ¿verdad? Ok, bien. Seguimos leyendo. Y vamos a detenernos en el verso 4. Dice, seguimos leyendo el verso 2, dice, pero subí según una revelación, ya lo vimos, revelación de Jesucristo, y para no correr o haber corrido en vano. Es decir, que lo que él estaba predicando, lo que él estaba profesando, hermanos, no es en vano. Y cada uno de nosotros, hermanos, no es en vano. Este momento que escuchamos la palabra, venimos a cantarle a Dios, no es en vano, hermanos. Porque dice la Escritura que adoramos a un Dios vivo. No adoramos una imagen, hermanos. Adoramos a un Dios vivo, ¿verdad? Él es digno de honra y gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y no solo este momento, 7 días, 24 horas, todo el resto de nuestros días. Dice un hermano, hemos venido este día para continuar alabando a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. O sea, con alegría, con júbilo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que éramos enemigos de Dios, pero gracias a Jesucristo ahora somos ¿qué? Y no solo eso, hijos de Dios. Hermanos, no puede haber tan grande bendición más que el poder tener, hermanos, esa libertad por medio de Jesucristo, llamarle Padre a Dios. Y que Él nos vea como hijos. Que en lugar de que te vea como un pecador que somos, te vea como su Hijo amado, como Jesucristo. Eso nos tiene que motivar, hermanos, maravillar. Y sigo leyendo, dice, haber corrido en vano, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, pareciera ser que tuvo una reunión con los apóstoles y les expuso el evangelio. ¿Para qué? Para que ellos se convencieran de que era el mismo evangelio, que ese evangelio que andaban predicando los apóstoles era el mismo evangelio que predicó Pablo, ¿verdad? Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado aquí. Quizás no sé, a lo mejor el día de mañana tengo que moverme a otro estado, no hay problema, ve a la iglesia, pero constata, hermanos, constata el evangelio. De verdad, que sea el evangelio de la Escritura. Que no me vayan a dar un evangelio adulterado. Porque acaba de decir, hermanos, ¿verdad? Es el evangelio de Jesucristo. Así es que, hermanos, es bueno, ahora sí que prácticamente estar alerta, ¿verdad? Estemos alerta, ¿verdad? Bueno, seguimos, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿verdad? Pablo sabía muy bien que Tito era un griego, un gentil. Desde luego, Pablo es un judío, ¿verdad? Fue un hombre religioso que hasta aquí creo que es, ¿cómo se puso? Una paradoja quizás, porque él perseguía a la iglesia y para ellos un gentil era inmundo. Pero ahora, hermanos,
un hombre transformado por medio del Evangelio, ¿a quién creen que se lleva de compañero? A un gentil, a Tito, que en tiempos pasados, me imagino que Pablo no podía ni ver a un gentil, ¿verdad? Este es el misterio, hermanos, del Evangelio. Sí. Y no solo eso, lleva a Bernabé. ¿Bernabé quién es? Un levita. No se nos olvide, ¿quiénes eran los levitas? De la tribu de Leví. Era la tribu, hermanos, que se encargaban todos los preparativos para la alabanza. Y no se nos olvide que de ahí salían también los sacerdotes del pueblo levita. Así es que pareciera ser que agarra a estos dos varones, ¿verdad? Estos siervos de Dios, y va con él a Jerusalén, como para darles una cachetada con, ¿cómo dice? Con guante blanco. ¿A quiénes? A los apóstoles, ¿verdad? Y vamos a leer más adelante qué es lo que pasa. Créanme que yo cuando leí, y hermanos, yo fácil les pude haber predicado todo el día esta mañana. Hermanos, es tan hermoso esto, que cuando empieza uno a investigar esto, dices, wow, ahora sé por qué lo que está escrito es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Bien, vamos a llegar al verso 4, ahí vamos a hacer una corta pausa, ténganme paciencia, nos falta poco para terminar, pero fíjense lo que dice el verso 4. Bueno, regresando un poquito, ¿verdad? Vemos que Pablo dice, yo no obligué a que se circuncidara Tito, y más adelante vamos a ver por qué. Dice el verso 4, dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Qué tenemos en quién? En Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, ¿verdad? Este pareciera ser que es la médula del mensaje, ¿verdad? Hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, el detalle es este, hermanos, y de verdad es de admirar. Hay muchos predicadores, muchos que se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles, mis respetos, tienen una facilidad de hablar y de convencer, aunque créanme, aunque nos están echando un cuento que nada que ver con la escritura, son astutos y sagaces. Así es que, miren, ¿quién ha ido al dealer a comprar un vehículo? ¿Qué sé yo? Algo? Nos encontramos con vendedores que dices que cuando menos sientes ya estás firmando y ya te vendieron una de garantías que ni siquiera necesitas para el vehículo, pero tienen una manera de convencerte que dices, wow, sí, lo quiero. O no, pero miren, hermanos, ¿han ido a los callejones en Los Ángeles? Los coreanos hablan español, hermanos. Antes de que escojas el producto ya te tienen una bolsa llena para el papá, para el hijo. Aquí está, para la familia. Dice, te llevas 5 productos, pero nomás vas a pagar 2. Una facilidad para vender el producto, hermanos. Wow. Es más, muchos no hablan inglés, pero el español, a mí, es increíble. Bueno, eso es lo mismo que está pasando en las iglesias, hermanos. Eso es lo mismo. La iglesia primitiva, hermanos, no fue ajena de lo que estamos viendo hoy en día. Pablo lo dice muy claro. Miren, fíjense lo que dice Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Fíjense, hermanos, Jesucristo, claro, Él es Dios. Él sabe el peligro y a lo que está expuesta la iglesia. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? A los apóstoles, desde luego. Dice, cuidado con falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos ¿qué? Los conocerán. ¿Será que Jesucristo se estaba equivocando? No, hermanos.
¿Y saben a quién se lo está diciendo? A los líderes de la iglesia. Hermanos, nosotros como líderes tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Cuidar del rebaño, ¿verdad? Todos estamos en proceso de aprender, hermanos. Pero si estamos bien cimentados en la Escritura, créanme, vamos a detectar rápido cuando alguien nos está predicando algo que no es respaldado con la Escritura. Hermanos, es para nuestro beneficio espiritual, para que nuestra relación con Jesucristo cada vez se fortalezca más. Y sí es importante, y honestamente lo voy a decir, en mi caso tengo que agarrar ese hábito de por lo menos 10, 15 minutos leer Escritura, leer los evangelios, leer el Antiguo Testamento. Hermanos, del Génesis al Apocalipsis hay una enseñanza que de verdad, hermanos, eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que estemos bien cimentados en la verdad, ¿verdad? Así es que, hermanos, es importante. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Este es el peligro en el que se encuentra el pueblo de Dios, la iglesia. Dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Es decir, habla en tiempo pasado y en tiempo presente, ¿verdad? Dice: los cuales encubiertamente introducirán, ¿qué? Herejías destructoras, negando incluso al Señor Jesucristo, que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina. Este es el grave peligro, hermanos, que enfrenta la iglesia. ¿Saben quién? Bueno, me imagino que todos sabemos quién es la iglesia. No es este edificio. Es tú y yo. Esa es la iglesia. Créame, Pedro, Jesucristo está avisando que van a venir falsos profetas, y Pedro escucha este mensaje y lo está respaldando. ¿Por qué? Porque Pedro sabía muy bien lo que estaba pasando. No se nos olvide, los apóstoles son la columna de la iglesia, es el liderazgo de la iglesia. A ellos se les asignó, hermanos, ir a predicar. ¿Se acuerdan cuando les dijo: vayan y prediquen el evangelio? Así es que, hermanos, no solamente los líderes, sino todos nosotros tenemos esa responsabilidad de tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuántos ya se hicieron ciudadanos? Bueno, no es fácil, hermanos, tenemos que estudiar. Excelente, hermana, excelente, felicidades, Dios les bendiga. Sí, claro, es bueno soñar, nadie sabe, ¿verdad? Hermanos, el ser ciudadano en este país, créanme que yo antes de que me hiciera dije: es fácil. ¿Qué creen, hermanos? Mi primer cita reprobé. Una simple pregunta, simple pregunta, que después casi me daba de golpes en la cabeza. Eso ya lo había estudiado, pero como no le tengo importancia, reprobé el examen, ¿verdad? Tiene uno que estudiar, hermanos. Tiene uno que saber la historia de este país, la política, todo. Porque me van a hacer un examen. Y si no me lo sé, no voy a pasar. Eso es lo mismo, hermanos, en la vida del cristiano. Tenemos que estudiar, constatar. Ahorita en internet es fácil, hermanos, de verdad. Gracias a Dios que es una buena herramienta, pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos pastores que, en verdad, mis respetos, son buenísimos, expositores excelentes. Bueno, hagamos como los que hacían de Berea, acudir a la Escritura. Y bueno, de verdad me está predicando lo que dice la Escritura, porque si me está predicando otro evangelio, es un falso profeta, es un falso maestro, ¿verdad? Así es que, hermanos, es lo que está haciendo Pablo. Seguimos leyendo, hermanos, seguimos leyendo, ya casi acabamos, ténganme paciencia, quiero leer esta nota antes de continuar. De manera general, se acepta que Pablo había visitado a los Gálatas 2 veces, ¿ok? Antes de escribir esta epístola, durante su ausencia vinieron de Palestina
algunos maestros llamados judaizantes que insistían que estos creyentes gentiles no podrían ser verdaderamente cristianos hasta que se sometieran a la ordenanza judía de la circuncisión. De igual manera, ellos enseñaban que los gálatas debían adherirse a la ley de Moisés. ¿Entienden? Miren, una manera sutil, ¿verdad? Se metieron entre el grupo y les dijeron: no te preocupes, tú eres cristiano, pero si no haces esto, no vas a obtener la salvación, no vas a obtener el favor de Dios. ¿Ya? Ven una manera sutil, ¿no? Es decir, que les daban un sándwich, pero en medio del sándwich ahí iba lo falso, hermanos. Así es que, hermanos, fíjense lo que dice Hechos capítulo 20, 29. Pablo lo dice muy claro. Hechos 29, 29. 20, 29. Fíjense lo que dice Pablo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Wow. Pablo sabía muy bien. ¿Saben por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Hermanos, un religioso radical extremista, créame que es capaz de llegar a quitarle la vida a un ser humano. ¿Sí, hermanos? Pablo lo hizo. Así es que Pablo sabía muy bien el peligro en el que se encontraba la iglesia de Galacia. ¿Sí? Y ahorita vamos a seguir leyendo. Los ingenuos cristianos de Gálatas aceptaron las enseñanzas de estos judaizantes con el mismo entusiasmo con que recibieron la predicación de Pablo. A estos gálatas se les predica el evangelio, lo abrazan con gozo, con alegría, se filtran estos falsos judaizantes, les empiezan a predicar este falso evangelio, y ¿qué hacen? Pues con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo, bien lo aceptan, ¿verdad? Dice un pastor, dice que si no hubiera esto, no hubieran tantas iglesias con diferente apellido. Pero lo hay. Vemos denominaciones, hermanos, no sé, nomás aquí en Estados Unidos no sé cuántas, miles y miles de denominaciones. Pero la pregunta clave es: ¿están conforme a la Escritura? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Sí es bueno, hermanos, es bueno. Es bueno que veamos el libro de Gálatas y vamos a aprender mucho, bastante, hermanos, porque el deseo de Pablo es que los gálatas estén a la expectativa, alerta, ¿verdad? Así es que Pablo, hermanos, sabía muy bien que después de esa ausencia iban a venir los lobos rapaces, ¿eh? Dice la Escritura que el Satanás se viste como ángel de ¿qué? De luz. ¿Y quién está detrás de esto? ¿Quién quiere destruir la iglesia? El Satanás, el enemigo de Jesucristo. Miren, hermanos, entre más se pierda, entre más hermanos, seguidores de Jesucristo se pierdan, es más ganancia para Satanás. Esa es la meta del Satanás: confundir el rebaño de Dios, de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver lo grave de él. Seguimos leyendo. Ya nos vamos a brincar al verso 5. Quiero hacer prácticamente, este es un título que yo puse. Hermanos, el evangelio no se negocia. Nuevamente, el evangelio no se negocia. Fíjense lo que dice en el verso 5. Dice: los cuales ni por un momento accedimos a someternos
para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Quiero leerlo en esta versión, la Nueva Versión Internacional. Dice: el Evangelio no se negocia, es mi título, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Les voy a poner esta demostración, suponiendo que usted tiene su vaso de agua y se para una mosca o se cae una mosca. ¿Qué pasa? Tiramos el agua, ¿no? Como dice un mesero, la mosca no iba incluida. No. O cuando estamos comiendo algo, ¿no? Se le para una mosca y no, ya no, como que ya no. Bueno, eso es lo que se refiere Pablo, hermanos. El Evangelio no se puede mezclar con nada humano, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque es revelación de Dios, así como le dice Pablo. No podemos negociar con el Evangelio. El Evangelio es puro. Es uno, hermanos. No son evangelios, es uno evangelio. Jesucristo mismo tuvo que venir aquí y Él mismo lo predicó, hermanos. ¿Se acuerdan? Lo vemos en Mateo, en Juan. Él mismo, hermanos, tuvo que venir a predicar y entrenar, preparar a sus discípulos por 3 años y meses. ¿Para qué? Para que predicaran el Evangelio de Jesucristo, hermanos, la buena noticia. Y eso es lo que quiere Pablo, que cada uno de nosotros, hermanos, prediquemos lo puro, la pureza del Evangelio de Dios, lo que dice aquí en la Escritura, no lo que yo creo, no mi filosofía, no, lo que está aquí en la Escritura. Seguimos leyendo en el verso 6, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, es decir, ¿verdad? Los apóstoles, no se nos olvide que eran muy reconocidos por la iglesia, dice, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, ¿verdad? No se nos olvide que en otro tiempo estaba Saulo de Tarso y que era, perseguía a la iglesia, perseguía a los líderes, perseguía a los apóstoles, ¿verdad? Pero pareciera ser que, bueno, todo quedó al olvido. Ahora vamos a unirnos con los apóstoles para seguir predicando un evangelio, el evangelio de Jesucristo. Seguimos leyendo. Dice, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, el mismo evangelio que predicaban los apóstoles es el mismo evangelio que predica Pablo. Prácticamente dice Pablo, a mí no me enseñaron nada porque Jesucristo me reveló el evangelio, ¿verdad? El mismo verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. Y Pablo lo dice muy claro, nada nuevo me predicaron porque es el mismo evangelio que Jesucristo me reveló, ¿verdad? Y lo quiero leer bien en esta versión, nueva versión internacional. Dice el verso 6, dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me pusieron nada nuevo, es decir, el evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran estos? La columna de la iglesia. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Jacobo, medio hermano de Jesucristo, Pedro y Juan. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles. Pero no se nos olvide que eran judíos. Porque créanme que estaba leyendo en otras notas y dicen que los apóstoles eran romanos. No, hermanos, son judíos, son 3 hombres judíos, los apóstoles. Bien, pero la buena noticia, ¿saben cuál es también, hermanos? Que los apóstoles aceptan a Pablo. ¿Se acuerdan, hermanos? Que ellos no estaban muy bien convencidos, sí, pero Saulo, que ahora es Pablo, pues él persigue a la iglesia. Y claro, no es para menos. Yo me sentiría temeroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor es una estrategia para
para matarnos o seguir la persecución en contra de la iglesia. Pero aquí miren, pareciera ser que hay un encuentro entre los apóstoles, quienes Jacobo, Juan y Pedro y Pablo, ven que están en Jerusalén, están platicando del evangelio, y bueno, pues es el mismo evangelio, y ¿qué pasa? Lo aceptan, ¿verdad? ¿Verdad, Pablo? Tú eres un apóstol de Jesucristo, bienvenido a la misión y tenemos mucho que hacer. Vamos a ir a predicar, ¿verdad? Bien. Ok. El predicador o líderes de la iglesia no son más que el ujier o el que limpia el edificio, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y quiero remarcar esto, hermanos. El hecho de que yo esté aquí predicando, hermanos, no me hace más o menos del que hace la limpieza del edificio. No. A eso se refiere Pablo. No se les olvide. Es un hombre con una capacidad, con una sabiduría de la escritura que de verdad es de admirarse. Pero lo que me gusta de Pablo también, y creo que es una buena lección para nosotros, es su humildad. El hecho de que alguien pase aquí al frente y predique, hermanos, somos iguales. Yo solamente soy una bocina que Dios usa para predicar su palabra. Pero no, somos una familia en Cristo Jesús. ¿Y quién es el que es digno de honra y gloria? Jesucristo, nadie más. Es lo que Pablo les está dejando saber en su carta a los de Galacia. Y también ese mensaje va para ¿quién? Para los apóstoles. ¿Se acuerdan que hubo un desacuerdo entre ellos? Creo que también Pablo dice en la escritura que reprendió a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro como que tenía una actitud medio hipócrita, ¿no? Actuaba de una manera con los gentiles, pero cuando venía un judío, como que se avergonzaba, no sé, ¿verdad? Y lo vamos a leer quizás a su tiempo. Miren, eso nos pasa mucho, a mí me ha pasado en el trabajo. Solamente cuando vemos un grupo de hispanos, hablamos más poquitos hispanos que americanos. Entonces, cuando estábamos entre hispanos, creo que por educación siempre es bueno cambiar, a tratar de hablar en inglés para que si llega una persona pues pueda entender, ¿no? Pero miraba yo muchos hispanos que como que se intimidaban y no querían hablar inglés, y hablaban buen inglés. Y dije, pues no importa, hablar inglés, pues viene otro compañero y pues no habla español, pues hablemos en inglés, no hay problema. Pero él como que se avergonzaba, así como, no, es que no, yo no puedo hablar bien. Tú hablas, entonces ¿cómo vas a aprender inglés si no practicas? ¿Verdad? Entonces, ese era el detalle que pasaba con Pedro, ¿verdad? Así es que, hermanos, esto es lo maravilloso y es lo que nos tiene que admirar, la humildad de Pablo, hermanos. No hay excepción de personas, no, hermanos. Los liderazgos, ahora sí que los líderes están, ¿para qué? Para organizar, para administrar, para predicar la palabra. Pero todos somos iguales. Todos somos ante los ojos de Dios, hermanos. Dios mira a Jesucristo en ti y en mí. Amén. Claro que sí. Ese es el deseo de Pablo, que entendamos. No se nos olvide, hermanos. Saulo de Tarso era, no sé cómo se le pudiera dar el título, pero era un erudito, era un hombre quizás impecable, ¿verdad? Hay un proverbio árabe que dice que los únicos que podrían irse al cielo sería un fariseo, porque cumplía todo al pie de la letra. No, hermanos, no. Eso es lo que tenemos que ver de Pablo, hermanos. Ese corazón humilde que tiene. ¿Y qué pasa con un corazón humilde? Dios lo acepta, Dios lo recibe. Aquí, así que seguimos leyendo. Bien, vamos a leer del verso 7 al 10. Vamos a ver qué pasa
del verso 7 al 10. Bien, aquí para allá aceptan a Pablo, ¿verdad? Un apóstol más. La misión es predicar el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí pareciera ser que llega un común de acuerdo donde dicen, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, porque creo que es importante y sabemos que nosotros creemos en un Dios de orden. Y fíjense lo que dice en el verso 7, antes por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, lo quiero leer otra vez nuevamente, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerdan el título que se le daba a Pablo? Pablo, apóstol de los gentiles. Ellos son la incircuncisión, ¿verdad? ¿Y quién es la circuncisión? Bueno, son los judíos cristianos. Esa es la diferencia, a eso se refiere. Pablo dice, ok, a mí se me ha encomendado ir a predicar el evangelio a los gentiles, y a otros se les ha encomendado ir a predicar el evangelio a los judíos cristianos, ¿verdad? Que créanme que para un judío ir a predicar, una vez dice un pastor, dice, es como si agarraras un rabino y lo vas a poner en el mero corazón de Arabia, donde está el Islam. Ahí lo vas a poner a predicar a Jesucristo. ¿Qué pasaría con ese rabino? Lo van a hacer garras, lo van a destrozar, ¿verdad? Que lo pusieran mero en una, ¿cómo se dice? En una iglesia, ¿cómo le dicen esas iglesias? Una mezquita, ¿no? En la mezquita de Omar. Que allá llegara un rabino a predicarles el evangelio, ¿qué pasaría con ese rabino? No, creo que más tardaría en llegar que lo desaparecen de la tierra, ¿verdad? Bueno, ese fue el caso de Pablo. Pablo fue a predicar la buena noticia a los gentiles, a ti y a mí. ¿Y saben a quién llevaba? A Bernabé, a un levita. Y llevaba, ¿saben a quién? A un gentil. Y creo que esta fue una muy buena estrategia que Pablo tomó. ¿Por qué? Porque llegan los gentiles, y no se nos olvide que también un gentil no aceptaba a un judío extremista. ¿Por qué? Porque lo consideraban arrogante, soberbio y racista. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que no querían saber nada de estos líderes religiosos. Pero llevando a Tito, llevando a Bernabé, era para que la gente se diera cuenta que de verdad el evangelio es universal. Que no solamente era para los de la circuncisión, que son los judíos, sino también para los de la incircuncisión, que son los gentiles. ¿Verdad? Qué buena estrategia, ¿verdad? Llega ahí, llega con Tito, y si hubiera alguien que lo pudiera decir, y tú no tienes por qué estar aquí. ¿Por qué no? Dice, aquí yo traigo uno de mis colaboradores, traigo un obrero, y él es gentil también, y él ya aceptó el evangelio, y él ama a Jesucristo. Así es que ese evangelio que cambió la vida de Tito, que cambió la vida de Bernabé, es lo que yo les voy a predicar a ustedes. ¿Sí ven esa estrategia? Créame que yo cuando le dije, wow, tiene sentido. Lleva a un levita y lleva a un gentil, a un griego. ¿Sí entienden el contexto? Está interesante, ¿verdad? Muy interesante. Excelente. Bien. Así es que el evangelio fue para convertir a judíos a cristianos y convertir a gentiles a cristianos. Un evangelio universal. Bien, pues la buena noticia ya la vimos. Los apóstoles aceptan a Pablo ya como un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, pues se toma ahora sí que cada quien ya tiene su trabajo, su misión. Unos van a predicarle a los gentiles, otros van a predicarle a los judíos. Y seguimos leyendo, hermanos, seguimos leyendo. Bien, ya esta es la conclusión.
¿verdad? Nos quedamos en el verso 8. Dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Aquí lo confirma Pablo, ¿verdad? Dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas, quien es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¡Wow! En pocas palabras, nos dieron la luz verde. Ahora sí, vamos a predicar el evangelio. Vamos a los gentiles. Ya, ¿por qué? Porque ya es una unión, hermanos. Eso es lo que quiere Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando dice: el Padre y el Hijo uno somos? Hermanos, esa es una familia en Jesucristo. Una familia desunida, hay fracaso. Una familia desunida, hermanos, es, ¿cómo se dice? Una familia disfuncional. Y eso lo vemos siempre. Nosotros que hemos venido de una familia disfuncional, o que hemos estado en una familia disfuncional, es grave. Así es que, hermanos, eso también nos da una enseñanza. Pablo y los apóstoles hacen una alianza. ¿Cómo se dice? La unión hace la fuerza. Se reparte el ministerio. Ustedes tres vayan allá a Jerusalén a predicar el evangelio. Y Bernabé, ¿verdad? Ya no menciona a Tito, pero me imagino que también lo llevó. No se nos olvide, también fue un discípulo de Pablo. ¿Qué hizo? Bueno, vamos a Samaria, vamos a Grecia, vamos. Y sí, no sé si ven, lo comentó Javier, ¿se acuerdan el viaje misionero de Pablo? Y no sé si pudieran ver en sus Biblias, ahí está el mapa donde los viajes misioneros, ¿a dónde fue Pablo? Pablo fue, créanme, en verdad, fue una dedicación al 100% porque se fue lo más lejos que pudo para predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y es una bonita enseñanza, hermanos. Miren, no precisamente tenemos que ir a África o América Latina a predicar el evangelio. No, hermanos, en tu casa, con tus hijos, con aquellos que no han escuchado el evangelio, que no han escuchado de Jesucristo. Ahí tenemos nuestro ministerio, hermanos, en nuestra casa, con nuestros padres que no han escuchado el evangelio, con amistades, en el trabajo. No precisamente tengo que irme a África, ahora sí que a ser un misionero que va fuera de aquí, de este lugar. No, hermanos. Aquí tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Mucho trabajo. Y de verdad, hermanos, es posible, ¿verdad? Porque para Dios todo es posible. ¿Quién cambia la vida del hombre? Solo Jesucristo. Nadie más. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor, no sé, doctor quizás. Solamente Jesucristo puede cambiar el corazón del ser humano. ¿Se acuerdan que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Él es el único, hermanos. Sigamos orando por aquellos que le hemos predicado. Sigamos orando. Dios tiene un momento adecuado en el cual Dios va a preparar ese corazón y lo va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de ¿qué? De carne. ¿Para qué? Para que ese corazón esté sensible a la palabra de Dios y conozca al Dios vivo, a Jesucristo. Todos hemos tenido un historial oscuro, hermanos. Todos. Dice que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Así es que, hermanos, es una muy bonita enseñanza que Pablo nos está dando, ¿verdad? Vamos a terminar de leer, hermanos, y vamos a hacer una lectura. Si quieren, vamos a pasarnos al verso 9, ¿verdad? Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿verdad? Columnas de la iglesia, dice: nos dieron a mí y a Bernabé la diestra.
Viene la buena noticia, bueno, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, ¿verdad? Que son los judíos. Dice, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bien, Pablo manifiesta, hermanos, en resumen, al decir que la vida cristiana es el fruto natural que fluye del amor. ¿Cómo así? Fíjense lo que dice. Vamos a ver Gálatas 5. Es un adelanto, hermanos. Gálatas capítulo 5. Lo vamos a leer desde el verso 1 al 6. ¿verdad? Tenemos, hermanos, que de verdad abrazar la libertad que Jesucristo nos ha dado. De la religiosidad, del legalismo, qué sé yo, de una gran lista. O sea, que estemos firmes en la libertad, ¿verdad? De ese yugo de esclavitud. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Nos trae, nos libera. Y lo vuelvo a leer, el razonamiento humano versus la revelación de Dios. Hermanos, lo que vale es la fe. Actúa, obra mediante el amor. La fe no es un simple reconocimiento intelectual, sino una confianza viva en la gracia de Dios. Confiesa que exige obediencia y que se exprese en actos de amor. Ahorita vamos a ver lo que dice Pablo, hermanos. Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu Santo. Caer de la gracia versus mantenerse firme en la gracia. Pablo prueba que los hombres son justificados por la fe en la obra expiatoria de Cristo y no por las obras de la ley de Moisés. Fíjense lo que dice, hermanos. Vamos a decir rapidito y ya vamos a terminar. Gálatas capítulo 5. Fíjense lo que dice Pablo. Vamos a leerlo desde el verso 1 al verso 6 y con esto terminamos. Lo voy a leer un poquito despacio para que podamos entender el contexto. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué esclavitud? No solo esclavitud del pecado, sino esclavitud, hermanos, del radicalismo. ¿Cómo se dice? No, se me fue de la mente. Radicalismo, se dice así, ¿verdad? Legalismo, de la religiosidad. Hermanos, miren, a mí me admira, no sé, en África es increíble lo que es todo en Asia. Tienen una de dioses, hermanos, y hacen una de rituales. Y hay un cierto grupo que me llamó la atención. ¿Saben qué es lo que hacen? Se rasgan la piel, se quitan, nada más están en ropa interior, se rasgan la piel para satisfacer a sus dioses. Si físicamente, hermanos, de esa libertad es la que está diciendo Pablo, de esa religiosidad, que es imposible ganarse el favor de Dios si no es por Jesucristo. Hermanos, cuando creemos y tenemos fe, ¿cuál es el producto de ello? El amor. ¿Cuántos amamos a Jesucristo? Levantemos la mano, seamos honestos, porque le hemos creído y tenemos fe en Él. Le amamos, y porque le amamos, como dice Pablo, obedecemos. Una persona que no ama, que no tiene una relación con Jesucristo, hermanos, es imposible obedecer. Así es que, si ven el complemento, hermanos, es algo integral. Creemos, tenemos fe, desde luego viene un arrepentimiento genuino. Creemos, tenemos fe
¿Y cuál es el producto de esa fe? El amor. ¿Y se acuerdan? La última vez que prediqué, si no conoces a Dios, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Si no amas a Dios, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Es imposible, ¿eh? Y luego no solo eso, que tenemos que amar también a nuestros enemigos. Eso es imposible, créame. Ese es un misterio que solamente Jesucristo puede motivar, puede mover el corazón del cristiano a amar a su prójimo. Así es que, hermanos, sí vemos la grande bendición, ¿verdad? La libertad en la que nosotros tenemos ahora, después de la esclavitud en la que estábamos. Ven, seguimos leyendo. Y quiero ya seguir continuando. Dice, nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y ese es el problema de los Gálatas, hermanos. Eran libres y ahora, pues, quieren ser esclavos nuevamente, ¿verdad? Dice verso 2: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará, dice, de nada os aprovechará Cristo, ¿verdad? Es imposible, hermanos. Yo no quiero dar el título, pero hay sectas, religiones que obligan a los creyentes a que tengan que circuncidarse. Aquí Pablo está diciendo, eso no es nada ante los ojos de Cristo. Al contrario, dice en el Antiguo Testamento que tenemos que circuncidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para santidad, para que more el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? ¿Sí entendemos el contexto, hermanos? Es interesante lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? De nada nos aprovechará Cristo. Verso 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora sí que si te vas a circuncidar, bueno, pues regresa a lo que estabas haciendo antes, a guardarlo, todo ese legalismo, toda esa religiosidad. No solamente te circuncides, sino tienes que regresar otra vez nuevamente a esa esclavitud, pero 100%, ¿verdad? A eso se refiere Pablo. Y seguimos leyendo. Dice, ¿qué dice? Ok, en el verso 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué significa eso, hermanos? Estamos haciendo afrenta, ¿verdad?, al mensaje del Evangelio. Eso es, hermanos. Y eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. Estaban rechazando la buena noticia. Y en esa buena noticia, ¿quién está? Jesucristo. Eso es lo que pasa, hermanos. Se vuelve a hacer ese muro, se vuelve a poner ese velo en el lugar santísimo. ¿Qué pasó con ese velo? Se rasgó. ¿Gracias a quién? A Cristo, que dio la vida en la cruz. Pero estas personas, hermanos, querían volver a poner ese velo. ¿Quién puede entrar en el lugar santísimo? Nadie. ¿Qué pasaba con el sacerdote? Sacerdote levita. Tenía que prepararse todo un año. Tenía que ser impecable para poder entrar. Lo amarraban con una soga en la cintura y con unas campanitas. Eso quería decir, si las campanitas se oían, es que estaba vivo. Si ya no se oía nada, es que estaba muerto. Entonces con la soga lo jalaban el cuerpo de la persona, del sacerdote, aquel que no se había purificado. Así es que, hermanos, es importante que nosotros entendamos este mensaje que Pablo está trayendo, su carta, ¿verdad? Ese mensaje de advertencia que está trayendo a la iglesia de Galacia. Y seguimos leyendo, ¿verdad?
Dice, de la gracia habéis caído. ¿Gracia de quién? De Dios, ¿verdad? Y dice, pues nosotros por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo guardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Justicia de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque por Él fuimos justificados. Él pagó por nosotros, ¿verdad? Él nos dio la redención, Él nos redimió. Hermanos, nosotros íbamos directos a un lago de fuego. Aquel que no escucha a Jesucristo viene un juicio, ¿verdad? Pero ese no es el deseo de Dios. Dice, quiere que todos vengamos, ¿qué? Al arrepentimiento, porque no quiere que nadie perezca. Gracias a quien, al Cordero de Dios, a su Hijo amado. Gracias a Jesucristo, hermanos. Así es que Pablo, hermanos, está siendo bien específico, bien explícito, ¿verdad? Dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Wow, qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Esto se llama gracia. ¿Cuándo decimos gracias, Señor? Gracias por tan grande bendición. Hermanos, mientras estemos vivos, la esperanza está ahí. Si es que no es en vano, como dice Pablo, no es en vano lo que hacemos. Es bendición. Es una relación entre el Hijo y el Padre. ¿Cuántos hijos de Dios aquí estamos? Gracias a su Hijo. Así es que, hermanos, creo que me imagino que ya todos nos vamos a proponer tener este hábito, meditar en la Escritura. Y una ventaja de la tecnología, que ya pueden descargar los evangelios, pueden descargar toda la Biblia. Digamos, les voy a decir un hábito que yo tengo la Biblia en audio, y cuando va, por ejemplo, que me toca ir de aquí a Salt Lake City o a, no sé, un lugar lejos. Otras que fui a Billings, Montana, estaba lejitos, pero dije, que pongo mi audio, y créanme que es increíble cómo se puede uno meditar en la Escritura cuando uno está solo, disfrutando del viaje, ya sea en el día o en la noche. Pero es un buen hábito que bajemos la Biblia en audio, y si vamos, no sé, en la casa, lo podemos poner. Y es una buena manera de poder seguir escuchando la Escritura y constatar, hermanos, constatar. Oí un mensaje que me llamó la atención. Bueno, pues voy a ver si aquel predicador está hablando conforme, si el mensaje se alinea a las Escrituras, ¿verdad? Así que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su mensaje. Vamos a hacer una corta oración desde ahí donde están, y pues vamos a pedir a Dios que bendiga su palabra. Padre eterno, queremos darte gracias por este gran privilegio, Padre, que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo, porque quizás no pudiéramos entenderle, pero gracias, Padre, porque tú iluminas nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y nuestro oído está atento a tu palabra, Padre. Queremos pedirte que bendigas tu palabra, que quede en cada mente, en cada corazón de los que estamos aquí. Te damos gracias por los hermanos, por todos los que estamos aquí congregados, Padre. Gracias, y queremos pedirte que sigas haciendo tu obra redentora en nuestras vidas. Nos sigas guiando, Padre, con tu Espíritu Santo. Bendice a nuestros hijos, a nuestros familiares, Padre, que no han escuchado tu palabra, que esos corazones estén sensibles, Padre, para que les podamos predicar la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio, Padre, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Así es que, Padre, queremos pedirte que bendigas este servicio, y te damos gracias por tan grande bendición, Padre, que tú nos das de tener esta comunión, Padre, de cada vez conocerte, cada vez amarte más, y que nuestra fe sea inconmovible, Padre, que nuestra convicción sea
se mantenga firme, bien cimentada en Jesucristo, tu Hijo amado. Pues todo lo rogamos y lo imploramos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, ¿dónde está el director? Oh, bien, no te había visto, perdón, Gaby. Yo pensé que estabas todavía con los jóvenes. No te quise levantar la mano. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los bendiga.